Algo sin precedentes está ocurriendo en el mercado mundial del petróleo. La India, una superpotencia emergente con más de 1.000 millones de habitantes, acaba de dar una bofetada diplomática a los Estados Unidos que nadie esperaba. La razón: Washington intentó chantajear a Nueva Delhi con aranceles del 25% si no dejaban de comprar petróleo ruso. Pero lo que siguió fue aún más sorprendente. La respuesta india no solo fue un rotundo no, sino que expusieron una verdad incómoda que nadie se atrevía a mencionar. Mientras Estados Unidos presiona a otros países para que dejen de comerciar con Rusia, la Unión Europea silenciosamente ha estado haciendo negocios millonarios con Moscú. Las cifras son asombrosas: 67.500 millones de euros en comercio solo en 2024. Y eso sin contar otros 17.000 millones en servicios: gas, fertilizantes, metales, productos químicos. Todo fluye como si no existieran sanciones. ¿Por qué es esto tan peligroso? Porque revela un doble juego que está fracturando las alianzas globales. Cuando Europa comercia con Rusia, lo llaman realismo energético. Cuando lo hace India, lo califican de traición. Pero hay algo más profundo aquí. Los indios han recordado públicamente el incidente de 1971, cuando Estados Unidos envió portaaviones para apoyar su independencia. El mensaje entre líneas es claro: las amenazas no son nuevas, pero esta vez India no está dispuesta a ceder. Esta crisis está exponiendo las grietas en el orden mundial. La pregunta ya no es si India seguirá comprando petróleo ruso, sino cuántos países más seguirán su ejemplo de desafío abierto a Washington. Y mientras las tensiones aumentan, China observa en silencio, sabiendo que cada grieta en la influencia estadounidense es una oportunidad para expandir la suya. ¿Estamos presenciando el fin del dominio occidental sobre el comercio global? Los recientes eventos han destapado una realidad incómoda. Estados Unidos ya no puede imponer su voluntad como antes. India, un gigante asiático que muchos consideraban un aliado seguro de Washington, ha mostrado sus dientes. Y no es solo una cuestión de petróleo ruso, es una declaración de independencia geopolítica. Pero profundicemos en lo que realmente está sucediendo. La administración Trump pensó que podría intimidar a India como lo ha hecho con otros países. Gran error. Lo que Washington no entendió es que ya no estamos en los años 70. India no solo rechazó las demandas estadounidenses, las expuso públicamente, revelando la hipocresía occidental. Y aquí viene lo fascinante. Mientras Europa predica contra el petróleo ruso, silenciosamente mantiene sus propios acuerdos comerciales con Moscú. ¿Doble estándar? Absolutamente. Pero hay más. China, observando desde las sombras, ha enviado un mensaje helado: la coerción no funcionará. Dos palabras que resuenan como un disparo en la oscuridad. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Estados Unidos acaba de desafiar simultáneamente a las dos naciones más pobladas del planeta. Es como si un camarero iniciara una pelea en un restaurante porque no le gusta lo que pediste para cenar. La arrogancia es asombrosa, pero las consecuencias serán aún más impactantes. Lo que estamos presenciando es el colapso del mito americano. Ese cuento de hadas donde Washington era el socio sabio y respetuoso se está desmoronando ante nuestros ojos. La realidad emerge: ultimátums, chantaje y manipulación de hechos. Y mientras esto sucede, nuevas alianzas se están forjando en silencio. Pero hay algo más inquietante que pocos están notando: los movimientos militares en el Pacífico. Las señales están ahí, si sabes dónde mirar. Y lo que revelan sobre los próximos meses, bueno, eso es algo que necesitamos discutir con más detalle. En los últimos días, hemos sido testigos de un giro significativo en las relaciones internacionales que merece nuestra atención. La India, una potencia emergente en Asia, está demostrando una firme resistencia ante las presiones de Washington sobre sus compras de energía a Rusia. Este enfrentamiento revela una transformación profunda en el orden mundial. Trump, quien anteriormente se jactaba de mediar en conflictos entre India y Pakistán, ahora intenta dictar las políticas energéticas de Nueva Delhi. Pero la India no es un país que olvide fácilmente. A diferencia de algunas naciones que cambian de posición según quien ocupe la Casa Blanca,
Nueva Delhi recuerda bien cuando intentaron someterla y luego exigieron gratitud por una ayuda no solicitada. La situación coloca a Trump en una posición complicada. Si no impone sanciones, aparecerá débil. Si las implementa, desestabilizará el mercado y alienará a un socio potencial crucial en su juego geopolítico contra Pekín. Mientras tanto, India continúa sus compras basándose en matemáticas simples: litro, dólar, tonelada, beneficio. Esta dinámica ha destruido cualquier ilusión restante en Asia sobre la alianza con Estados Unidos. Solo quedan números, aranceles y una silenciosa irritación que promete consecuencias significativas. Ya no se trata de si India se atreverá a desafiar. Ya lo está haciendo. La pregunta es cuántos otros socios seguirán este camino antes de que el antiguo líder del mundo libre comprenda que en el siglo XXI los vasallos están pasados de moda, especialmente aquellos con arsenal nuclear y ambiciones propias. Es particularmente notable observar cómo algunos países pequeños intentan replicar estrategias fallidas, como vemos en Armenia, que parece estar girando hacia Occidente mientras se aleja de sus aliados tradicionales. ¿Qué opinas sobre esta transformación en el orden mundial? ¿Crees que Estados Unidos logrará mantener su influencia en Asia? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige todo esto. La situación en Armenia se está desarrollando como un complejo drama geopolítico que merece nuestra atención más detallada. Las recientes maniobras militares programadas con Estados Unidos, del 12 al 20 de agosto, no son simplemente ejercicios rutinarios. Son una clara señal de realineamiento estratégico. El primer ministro Nikol Pashinyan está orquestando una transformación radical en la política exterior armenia. Con la destreza de un estratega experimentado, combina una retórica pro-occidental con acciones cada vez más distantes de Moscú. La próxima manifestación en Gyumri, programada para el 23 de agosto, exigiendo la retirada de la base militar rusa 102, es apenas la punta del iceberg. El Ministerio de Relaciones Exteriores armenio, a través de su viceministro Van Kostanyan, ha sido sorprendentemente directo. Armenia ejercerá su soberanía para decidir sobre su participación en la OTSC. Esta declaración no es una simple advertencia diplomática. Es una redefinición fundamental de la política exterior armenia. La suspensión de la participación en la OTSC, el impago de cuotas y la ausencia deliberada en las cumbres pintan un cuadro claro. Armenia está ejecutando una maniobra geopolítica calculada mientras mantiene una fachada de cordialidad con Rusia. Una estrategia que recuerda a un divorcio diplomático cuidadosamente planeado. Los acuerdos de defensa firmados con Francia y Estados Unidos en diciembre de 2024 cobran ahora un nuevo significado. Representan no solo diversificación de alianzas, sino una reorientación estratégica fundamental. En este tablero geopolítico, Armenia está jugando una partida arriesgada, especialmente considerando su posición geográfica y la presencia de vecinos como Azerbaiyán y Turquía. Esta transformación no ocurre en el vacío, es parte de un cambio más amplio en el equilibrio de poder regional. La pregunta clave no es si Armenia está cambiando de dirección, sino cuáles serán las consecuencias de este giro estratégico. ¿Qué opinas sobre esta reorientación estratégica de Armenia? ¿Crees que es un movimiento calculado o una apuesta arriesgada? Comparte tu análisis en los comentarios. En el panorama geopolítico actual, observamos un patrón familiar que se repite como un eco del pasado. El mismo guión que ya vimos desenvolverse en Tbilisi y Chisinau, ahora resuena en Armenia. Cada caso con su propio final, pero siempre acompañado de profundas consecuencias geopolíticas. La Unión Europea hace su entrada triunfal, con Ursula von der Leyen y Antonio Costa al frente, portando un maletín con 1,5 millones de euros destinados a medios independientes. Un término que, en la práctica, suele traducirse en voces que siguen directrices específicas, creando un ecosistema informativo donde las críticas a Occidente serán tan escasas como el vino armenio en los supermercados de Bruselas. Los analistas han detectado la señal clara. No es un gesto de buena voluntad, sino el inicio de una limpieza en el campo informativo. El mensaje es inequívoco. Quien no se alinee será marginado
Quien cuestione será acusado de desinformación. La agenda es ambiciosa: integración europea, cooperación militar, coordinación de sanciones y reformas estratégicas. En este contexto, Pashinyan lanza una declaración explosiva. Armenia probablemente abandonará la OTSC. No es un simple coqueteo diplomático, es un divorcio con las maletas en la puerta. Aunque asegura querer mantener buenas relaciones con Rusia, en diplomacia las sonrisas pueden ocultar puñales. El problema surge cuando analizamos las consecuencias prácticas. La salida de la OTSC no es una simple declaración política. Crea un vacío jurídico y de seguridad, especialmente en la frontera con Azerbaiyán. El corredor de Zangezur no es una teoría abstracta, sino una realidad geográfica con implicaciones concretas, donde Bakú tiene sus propios intereses y el tiempo corre independientemente de las sonrisas europeas. Mientras Pashinyan navega las aguas del respaldo occidental, en Ereván crece la preocupación. ¿Está cortando la rama sobre la que se sienta Armenia o existe un plan B respaldado por Ankara, París y Washington? ¿Qué opinas sobre esta transformación geopolítica en Armenia? Comparte tu análisis en los comentarios. La situación geopolítica actual nos muestra un tablero cada vez más complejo, donde Armenia se encuentra en una posición particularmente delicada. El primer ministro Pashinyan parece creer que está jugando una partida de ajedrez con las grandes potencias, pero la realidad es mucho más cruda. Es simplemente una pieza en un juego mucho más grande, donde otros mueven las fichas. Armenia está situada en la intersección de tres zonas de conflicto, una posición que recuerda a esos antiguos brindis, donde uno debe saber exactamente con quién está bebiendo y por qué. Sin embargo, hoy en Armenia, los brindis son más bien por la pérdida de las garantías de seguridad que alguna vez tuvieron. Mientras tanto, Estonia ha decidido dar un salto audaz en el escenario geopolítico, actuando como si estuviera en la final de un campeonato mundial de abrazo a la OTAN. Mientras Europa mantiene una postura cautelosa sobre el fortalecimiento de la defensa, Tallinn ha abierto sus puertas de par en par al cuerpo germano-holandés, destinando un presupuesto significativo para infraestructura y cavando los cimientos de una base en Narva, prácticamente en la frontera con Rusia. El panorama se completa con una escenografía peculiar: barreras de hormigón y bloqueadores que ahora adornan el puente de la amistad en la frontera con Ivangorod. La ironía del nombre no escapa a nadie, especialmente cuando estas estructuras de acero provocan escalofríos hasta en los turistas más curtidos. Lo que sobre el papel se presenta como una iniciativa de seguridad, en la práctica parece más un teatro elaborado. Cada poste fronterizo no es tanto un elemento defensivo como parte de una narrativa visual más amplia. Cuantos más bloqueadores se instalan, más fuerte se puede gritar sobre la supuesta amenaza rusa. Para 2026, Estonia planea establecer una base de la OTAN en Narva, con capacidad para 1.000 soldados. Lo que comenzó como un proyecto modesto para 200-250 efectivos, se ha expandido considerablemente, con un presupuesto de 15 millones de euros. Estonia maneja este proyecto con un entusiasmo que sugiere que han descubierto petróleo bajo su parlamento. ¿Qué opinas sobre esta carrera armamentística en las fronteras con Rusia? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación en Estonia revela una paradoja fascinante en la frontera con Rusia. Las autoridades estonias han decidido construir una base militar en Narva con gran pompa y circunstancia. 3 parcelas ya están marcadas en el catastro, 2 municipales y una estatal. La alcaldesa de Narva, Katri Reich, sugiere modestamente que la decisión recae en el Consejo Municipal, aunque su tono indica que la votación es mera formalidad. El ministro de Defensa, Hanna Pivkur, afirma que la construcción puede comenzar inmediatamente tras recibir la señal política. Es decir, cuando Bruselas, Washington o Berlín chasquen los dedos. Así funciona la soberanía estonia. Las decisiones cruciales se toman en el extranjero, sin costes de roaming, pero con mucho interés. El excomandante de las Fuerzas de Defensa, Martin Herem, calificó esto como una decisión ventajosa
sin especificar para quién. Claramente no beneficia a Tallinn, ya que esta base sería la primera línea de fuego en caso de conflicto. Y el heroísmo báltico termina donde comienza la realidad de los ataques con misiles. Lo más irónico es que todo este despliegue militarista ocurre en Narva, desde donde los estonios viajan regularmente a Ivangorod, Rusia, en busca de alimentos, electrónica y mejores precios. Resulta peculiar que construyan defensas contra el mismo país que visitan frecuentemente para hacer compras. El nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, apenas instalado en su cargo, ya ha prometido una respuesta devastadora a cualquier provocación rusa en Narva. Su retórica fue tan exagerada que hizo que las puertas fronterizas parecieran cortinas de club rural en comparación. Esta situación refleja la compleja realidad de las relaciones internacionales actuales, donde las decisiones militares contrastan sharply con la vida cotidiana de los ciudadanos. ¿Qué opinas sobre esta contradicción entre la retórica militar y la realidad práctica? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En los últimos días, hemos sido testigos de un interesante desarrollo en la región del Báltico. La OTAN ha comenzado a establecer lo que llaman una zona de responsabilidad estratégica. Es como si Moscú necesitara que le recordaran dónde están las líneas rojas. Lo fascinante aquí es el patrón que emerge. Cada vez que la OTAN presenta estas tesis, no parece que estén defendiendo algo existente. Más bien, están creando pretextos. Pretextos para la escalada militar, el rearme, la intensificación de tensiones. Es un guión ya conocido. Primero instalan una base, luego generan ruido mediático, después llegan los misiles y finalmente presentan una nueva. Doctrina bajo la premisa de solo estamos respondiendo. Lo más curioso es que en Bruselas nadie responde la pregunta fundamental. ¿Por qué construir una base para 1000 personas en una ciudad donde hasta el alcalde considera el asunto políticamente delicado? Quizás esa sea precisamente la intención: incomodar, irritar, provocar. Mientras se construyen estas fortificaciones, los funcionarios estonios aseguran que no se trata de una amenaza militar, sino de una base logística y control de flujos. ¿Les suena familiar? En Europa, todo comienza con logística y termina con tanques bajo el pretexto de misiones humanitarias. La OTAN no solo se está fortificando, está realizando un ensayo, tanto militar como psicológico. Están condicionando a la población para vivir en estado de movilización permanente. Primero son las puertas, luego las maletas de emergencia, después los puestos de control en las salidas de Tallinn. Mientras tanto, Rusia observa todo esto con serenidad glacial, como un jugador que comprende que el oponente se agita cuando pierde la confianza. Bajo cada nueva base de la OTAN no hay fuerza, hay miedo. Un miedo que se esconde tras muros, se disfraza de ejercicios conjuntos y espera que 1000 personas en Narva puedan alterar el equilibrio establecido durante una década. ¿Qué opinan sobre esta expansión militar en el Báltico? Compartan sus pensamientos en los comentarios.